Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro Multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. La historia que se nos ha enseñado es inherentemente eurocéntrica, relegando incluso a vastas y ricas historias de África, Asia y América Latina como una herramienta ideológica que para muchos justifica la explotación, el racismo estructural y la persistencia de las desigualdades globales. La descolonización de la historia hoy día es visto como un ejercicio académico, como un imperativo político y ético que recupere las cosmovisiones, epistemologías y luchas de resistencia de los pueblos. Reconocer que la modernidad no es un regalo de Occidente, sino un proyecto global violento construido sobre la expropiación de tierras, mano de obra y recursos del sur global. Hoy en Texto y Contexto hablamos de la descolonización de la historia. ¿Qué se requiere para ello? Bienvenidos. Desde las academias hegemónicas, la historia ha tenido enfoques eurocéntricos, mostrando los hechos y acontecimientos bajo los intereses dominantes. Por otra parte, surge la descolonización como propuesta desde el sur global, siendo alternativa liberadora del canon tradicional con visión insurgente. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Dos invitadas en estudio. Me acompaña Adriana Rodríguez, historiadora. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Me acompaña también Minerva Lesman, socióloga e historiadora. Minerva, gracias por tu tiempo con nosotros. Y bueno, empiezo hablando un poco sobre la pregunta global. ¿Cómo descolonizar la historia aún bajo el sistema, bajo la metodología occidental eurocentrista, Adriana? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para descolonizar la historia primero tenemos que sensibilizarnos sobre los otros sujetos históricos, las otras voces históricas que son propias y que son nuestras, ¿no? Debemos sensibilizar estas ideas desde la casa, desde la escuela y por supuesto desde los centros formativos y también desde las políticas públicas, ¿no? Básicamente estamos en una fase de análisis, de crítica de las diversas formas, por ejemplo, de entender la historia, que es la epistemología, cómo se construye el conocimiento, la teoría, la filosofía de la historia y la memoria general de los pueblos. Principalmente creo que debemos sensibilizar y hacernos preguntas fundamentales. ¿Cuál es el sujeto histórico? ¿Dónde está la voz americana en la historia que se nos ha presentado como oficial? Empieza la historia en 1492. ¿Qué sucede antes? ¿Qué pasa con estas otras formas de registro del pasado, la memoria oral, etcétera, o los códices, etcétera? Una cantidad de otro tipo de recursos que debemos aprender a manejar, a interpretar desde nosotros y desde nuestra propia voz. Las herramientas metodológicas, epistemológicas que ha producido la academia de perfil eurocéntrico responde a necesidades intelectuales de Europa. No responde a las necesidades intelectuales ni de comprensión ni de pensamiento de América. Nosotros tenemos que buscar, igual sucede en África, Asia, tenemos que buscar nuestra propia voz y creo que es lo que estamos intentando hacer. Sí, y ha sido, digamos, un camino bastante largo llegar precisamente a observar la historia desde esa manera para poder descolonizarla. ¿Cómo ha sido ese proceso según tus palabras? Bueno, es un proceso complejo porque el colonialismo está presente en todos los ámbitos de la vida. Es un acto de resistencia cuestionarse si la historia oficial es tan verdadera como dice serla. Sin embargo, hay algo que está dentro de nosotros. Este escritor, Gilberto Antolínez, que le recomiendo a todos que lo revisen, un pensador venezolano que se cuestionó en este libro Hacia el indio y su mundo, se cuestiona básicamente si estamos pensándonos desde la voz americana y si nosotros podemos reconocernos en esa historia que nos han dicho que nos pertenece.
no es así. Entonces, básicamente es hacerse las preguntas fundamentales y sensibilizarnos en los espacios donde podamos pensar desde otra voz. Sí, ahí tenemos una bibliografía muy especial para poder entender este contexto. Minerva, si la historia que aprendemos en las escuelas, en las universidades, sigue centrada en el eurocentrismo, ¿cómo afecta, en tus palabras, directamente esa visión, políticas públicas, racismo, desigualdades económicas que hoy se viven en nuestros países en Latinoamérica? ¿Cómo podemos, de alguna manera, reescribir esa historia y descolonizarla de alguna manera? Bueno, agradecida para hoy nuevamente tratar de darle sentido, ¿no?, a todo lo que ha sido este trabajo y a esta lucha que sin duda alguna, como decía Adriana, ha tenido pues la resistencia de nuestros pueblos. Es un hecho que todo lo que tiene que ver con las formas de aprender, todo lo que tiene que ver con lo que se nos ha escrito, se nos ha enseñado y se nos ha mostrado, tiene un rasgo absolutamente marcado por el colonialismo. Sin duda alguna, el trabajo en estos últimos años ha sido titánico para poder revalorizar y reescribir, para una reinterpretación de lo que somos, porque realmente al poder analizar los procesos históricos terminamos de entender nuestra identidad. Y un pueblo que conoce su identidad, sin duda alguna, es invencible. Entonces, cuando comenzamos a hacer todo este recorrido, observamos que hay voluntad, que existe la voluntad de poder hacer los cambios necesarios a niveles curriculares para poder mostrarle la reescritura de todo eso que se nos ocultó. Una de las cosas increíbles y bellas que encontramos en textos y en exposiciones como las epistemologías del sur, que lleva adelante Boaventura de Sousa, es que dice: no hay justicia social global si no hay una justicia cognitiva. Sin duda alguna, no hay manera de poder ver la realidad de esa historia si siempre es contada por el que aparentemente para el momento fue el vencedor. Entonces, la resistencia de nuestros pueblos manifestada en cada uno de los actos de política pública de reivindicación del sujeto histórico y de interpretación a estas nuevas generaciones de nuestra propia identidad va marcando todo lo que es la pauta en este momento y con, bueno, resultados muy bonitos. Tenemos ahorita a los niños leyendo mitos, leyendo todo lo que son los cuentos, todo lo que es la tradición oral, valorando la tradición oral, encontrando que ya dentro de la historiografía tradicional no se puede seguir manteniendo de pie, sino encontramos a autores como el mexicano Luis González y González, que habla de la microhistoria, y con la microhistoria reivindicando todo lo que es la historia local para poder construir la historia de no solamente la región, sino todo lo que es la historia de nuestros pueblos en general. ¿Qué significa microhistoria? Ok. En todo lo que son los rasgos de la historiografía tradicional existe todo lo que son las escuelas de producción histórica. Uno de los elementos significativos de este momento y que habla de todo lo que es la reivindicación del ser y del sujeto histórico es la puesta en escena, que es lo que busca la descolonización, ¿no? Es todo lo que es hablar desde el que fue oprimido, hablar desde el que no tuvo la posibilidad en su momento de poder comentar qué era la historia. En la microhistoria encontramos los rasgos principales del levantamiento de información en pequeños espacios sociales donde se elaboran procesos históricos significativos. Un elemento pudiera ser historias de caso, historias de vida, todo lo que serían elementos que permiten, desde ejemplo simple de un proceso de microhistoria, Maíz Santa. Cómo la reconstrucción a través de una figura histórica pudo dar una nueva lectura a lo que para el momento decían que eran unos asesinos, que eran unos bárbaros, y eran definitivamente elementos de una realidad histórica que llamaba a la revolución, al cambio y a las nuevas formas de encontrar sistemas de poder. Sí. Adriana, ¿qué métodos se están utilizando hoy en día dentro de
dentro de esta forma de descolonizar la historia, ¿no? Porque muchos pueden estar preguntando en casa, listo, ¿cómo hacemos? Tenemos digamos, las herramientas, tenemos la voluntad de los pueblos, porque se ha visto un gran avance para descolonizar un poco y no permitir que nuestra historia, en nuestros pueblos, parezca como un capítulo más de ese eurocentrismo. ¿Cómo podemos visualizar, tú como historiadora, le pudieses decir a la audiencia qué herramientas se están utilizando hoy en día para ese fin? Fíjate, hay herramientas que podemos ejercer desde las academias, por supuesto, pero me gustaría más que todo referir una pequeña anécdota de una herramienta popular que utilizaron unos compañeros en la costa, que sin esperarlo, la historia resultó ser un beneficio para una comunidad. Sí. Ellos empezaron a producir cacao manteniendo prácticas ancestrales de producción, es decir, decidieron seguir las prácticas ancestrales de producción del cacao. Unos investigadores llegan a este lugar inspirados porque vuelve a aparecer un anfibio que había desaparecido. Cuando hacen el estudio se dan cuenta que volvió a aparecer este anfibio gracias a estas prácticas culturales propias, es decir, la historia, la memoria de este pueblo tuvo un impacto además dentro de lo que tiene que ver con el ecosistema. Tal vez estas personas no internalizaron ni analizaron el poder de recoger su memoria ancestral, ponerla a funcionar dentro de sus prácticas de vida, porque la historia está presente, la historia no es pasado. Y esta es una forma en que se expresa la presencia del pasado en el presente, es decir, unas prácticas ancestrales devinieron en recuperar un ecosistema. Dentro de la academia tenemos, por ejemplo, otro tipo de estrategias. En el caso particular voy a mencionar a Mar de Cibriu, que se dedicó en su momento a recoger, transcribir los mitos, en este caso de los pueblos soto. Él lo practica a través de la etnohistoria. La etnohistoria es una práctica que vincula antropología e historia para tomar en cuenta, en este caso, otro tipo de voces que no están registradas de forma escrita, en el caso del mito. Sí, porque en algunas ocasiones se transmite oralmente todo ese tipo de... Claro, los mitos son cantos, necesariamente se transmiten de forma oral, se cantan por un asunto mnemotécnico para poder recordarlo. Es más fácil recordar cuando se canta. Claro. Entonces, así de generación en generación ha pasado esta memoria. Fíjense que en este Guatuna maravilloso, que yo invito de verdad a todos a leer, está disponible en las librerías del sur y también de forma gratuita en formato digital. Aquí encontramos la voz de los pueblos yecuanas sobre la conquista. Ellos aquí hablan cuál fue su visión del conquistador, de los procesos emancipatorios. Aquí hay una historia. Nosotros no podemos decir que aquí no hay conocimiento. Entonces, empezar a quitar todos estos estigmas de qué es conocimiento, de los pueblos que tienen historia y los que supuestamente no tienen. Tenemos primero que limpiar todos estos estigmas que son parte de nuestras academias, lamentablemente, y empezar a buscar las herramientas, porque no las tenemos todas todavía, claro. Las estamos tratando de ubicar en el debate, en los espacios de trabajo con las comunidades, con los pueblos indígenas, etcétera. Estamos tratando de crear nuestras herramientas americanas para tratar nuestros documentos americanos. Y sin embargo, hay todavía muchos desafíos. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso vamos a estar hablando precisamente de uno de ellos en todo este eurocentrismo, que es la censura también, porque pues toda esta descolonización en la historia también pasa por un proceso en el que efectivamente hay muchos obstáculos, entre ellos precisamente la censura en otros países, sobre todo en Occidente. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Texto y Contexto.
Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando sobre la historia, la descolonización de la historia, un proceso que por supuesto llama la atención para muchos de nuestros usuarios. Seguramente hemos tenido bibliografía, hemos tenido pues algunas opiniones sobre estos temas con nuestras invitadas, pero también la importancia de los retos que tiene la historia, sobre todo latinoamericana, de nuestros pueblos, también africanos, en torno a la censura, porque recientemente, esto quería hablarlo también con ustedes, recientemente ha habido una censura en varios aspectos. Uno de ellos ha sido precisamente la censura a algunos libros en los Estados Unidos. Tenemos en cuenta de que la historia también se refleja a través de la literatura y, por ejemplo, vemos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez siendo censurado en un país como los Estados Unidos. Minerva, ¿cómo estás viendo, tú como historiadora, por supuesto, y desde varios aspectos, desde varias aristas, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en otros países, censurar de alguna manera la literatura y con ello también la historia? Claro, es el proceso de reacción, es la reacción natural a cualquier tipo de proceso de modificación, de cambio de visión, de ruptura de paradigma. Es esperable. Absolutamente, y necesariamente ellos tienen que dar una forma de respuesta a lo que ha sido el avance de este proceso de trabajar la historia desde lo que fue nuestra realidad. No podemos continuar contando la historia desde el cazador, sino desde este que fue permanentemente hostigado, perseguido y definitivamente minimizado. Si vemos todo lo que fue el trabajo que ha costado poder posicionar lo que son los elementos de la afrovenezolanidad, de los procesos de afrodescendencia y además su legitimización, porque es un asunto de cómo la academia, que es la primera que censura, dice qué es lo real y qué es lo que aparentemente solamente son ejecuciones de personas empíricas y que carecen de rigor metodológico, para nada. Sí. Existe toda una taxonomía que perfectamente se aplica a todo lo que son estos conocimientos. Hay un conocimiento ancestral que definitivamente lo supera desde la colonia, y antes de la colonia tenemos una historia que definitivamente tiene unos avances significativos en el uso del manejo de la medicina ancestral. Lo podemos observar con muchísima fuerza. Claro. Con Estados Unidos, pues efectivamente, primero que tienen unos procesos de formación con bastantes problemas en todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Entonces, todo lo que sea el ataque a nuestros autores, a lo que hable de la riqueza de las tierras latinoamericanas y caribeñas, va a ser un objeto permanente de persecución. ¿Cómo contrarrestar eso, Minerva? Continuando en la lucha. Definitivamente uno de los elementos maravillosos es este tipo de espacios donde se puede conversar y donde podemos al menos generar la duda, porque una de las cosas importantes que debe tener un docente es que no crean en nuestra palabra, que por lo menos a partir de nuestra palabra se le genere la duda y comiencen a investigar. Claro. Que se le cree esa gran duda que es la que permite que el pensamiento crítico tenga sentido. Sí, a partir de ese pensamiento crítico hemos visto acá en nuestro programa, por ejemplo, tuvimos un especial sobre la batalla de Ayacucho y aprendimos mucho porque a pesar de que la historia menciona muchos próceres y gente importante para la descolonización de nuestro continente, para esa lucha emancipadora, pues también gente que no está en los grandes libros y que efectivamente hay un registro histórico donde salen muchísimas personas indígenas, pueblos afrodescendientes que dieron su vida precisamente, y las mujeres, por supuesto. En ese contexto, también preguntarte, Adriana, porque la importancia de contrarrestar esa censura, o por lo menos de lo ya establecido y que sigue con mayor fuerza, incluso tratando de criminalizar a algunos próceres en nuestro continente, lo vemos recientemente, está en ese desafío también la descolonización. ¿Cómo ves también la posibilidad desde, no solamente ya en unos
niveles superiores de la educación, sino desde bien temprano para quienes empiezan a tener, como dice Minerva, pues esa curiosidad por la historia? Pues precisamente la sensibilización que mencionaba al principio de que existen otros sujetos históricos y que también las preguntas o los planteamientos que nos formulamos respecto a los procesos históricos como tal deben partir de otro punto de enunciación. Nos enunciamos desde América y eso es muy importante, empezar a sensibilizar. ¿Qué puede ser eso de pensarnos desde América? De verdad tenemos una voz única, somos otra cosa, nos sentimos otra cosa. ¿Cuáles son los rasgos de eso? ¿Cómo podemos encontrarnos? Hay que recordar que toda la academia y todo el colonialismo sigue un fin teleológico, que es el fin último del mundo occidental, de su sociedad única, un hombre único. Pero nosotros partimos de la diversidad cultural. Nosotros creemos y respetamos, valoramos y promovemos la diversidad cultural, que es diversidad histórica, diversidad de identidad y que realmente es una fortaleza. La diversidad es una fortaleza para los pueblos. Entonces, sensibilizar que la diversidad es importante, que reconocernos es importante y que pensarnos desde nosotros es vital para poder ser independientes, libres y soberanos. Yo creo que sensibilizándonos de esa manera puede existir una intención masiva y más grande de comprendernos y de avanzar en función de ser americano. Claro. Minerva, me queda un minuto. ¿Qué pudieses decirle a aquella persona que está precisamente interesada en este tema de la descolonización de nuestros pueblos, en la historia de nuestros pueblos? ¿Por dónde puede arrancar? Esos muchachos, esas personas, no solamente en Venezuela y en el continente, también en cualquier región que nos están escuchando hasta ahora. Sí, imprescindible el diálogo de saberes, imprescindible volver al pueblo, escuchar el pueblo. Allí está la sabiduría, allí está el espacio que no quieren que se escuche, porque ahí es donde definitivamente debe emerger el poder. La colonialidad del poder es parte integral y medular de todo lo que es esta colonización. Entonces nosotros necesitamos no solamente una historia descolonizada, sino un día a día totalmente desarraigado de esos patrones coloniales que nos hacen invisibilizar al pueblo, a las mujeres, a los grupos afrodescendientes, a los indígenas. Estoy seguro que muchos en sus hogares ya han tomado nota de todo esto que hemos aprendido el día de hoy sobre la descolonización de la historia. A ustedes muchísimas gracias por acompañarme acá en el estudio y a ustedes también en casa. Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para ese feedback sobre este y otros temas en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Hoy será la descolonización de la historia, mañana otro tema importante a través de nuestro multimedio Telesur, www.telesurtv.net, con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Así me despido, soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.